Muy bien. Buenos días. Muy bien. Segundo de Corintios, capítulo 6, empezando en el versículo 14, vamos a seguir estudiando hasta el primer versículo de capítulo 7. Antes de empezar, quisiera orar de nuevo. Y quiero hacerlo porque tengo un sentir de mi propia debilidad y la necesidad de una obra del Espíritu Santo para compartirles la palabra de Dios. Y también tengo un sentir de las debilidades que tenemos todos nosotros. Algunos tienen hambre, otros tienen sueño. Entonces necesitamos la ayuda de Dios para seguir la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Bien, oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu bondad para con nosotros y pedimos esta mañana que estés con nosotros. Ayúdanos no solo a entender la palabra, sino también aplicarla a nuestras vidas. Pedimos que podamos ver Cristo Jesús exaltado, levantado, reinando en nuestras vidas. Haz según tu buena voluntad esta mañana, especialmente en algunas vidas de las personas que están con nosotros, pero no están todavía en Cristo Jesús, o que ellos pueden venir a los pies de nuestro Salvador y entregarse totalmente a Cristo. Esta es nuestra petición, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, lo que tenemos en 2 de Corintios capítulo 6 es algo sumamente importante, porque lo que tenemos es una guía para nosotros en medio de un mundo secular. En otras palabras, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué tenemos que hacer? En el libro de Daniel tenemos unos jóvenes creyentes, seguidores del verdadero Dios, pero cautivos en Babilonia. Ellos trabajaron para el gobierno, eran siervos del rey Nabucodonosor, vivían en medio de un mundo completamente secular que era hostil a sus creencias. Ahora, más adelante vamos a ver cómo ellos aplicaron nuestro pasaje a sus propias vidas para animarnos a nosotros a aplicarlo a nuestra manera de vivir. Y así, para ayudarnos vivir como debemos, tenemos un mini mensaje del apóstol Pablo. El pasaje que hemos leído es como un mensaje, un sermón, y como cualquier sermón tenemos un bosquejo. Versículo 14, ¿cómo debemos vivir? O sea, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y después tenemos 5 preguntas apoyando nuestra manera de vivir, versículos 14 a 16, y después las promesas que nos animan a seguir esta manera de vivir, versículos 16 a 18. Y al terminar tenemos el primer versículo, capítulo 7, y es una exhortación final y es nuestra meta. Ahora, en el contexto, Pablo está respondiendo a la manera de vivir unos gentiles que se habían convertido del paganismo al cristianismo. Unos de ellos no hicieron una separación completa de la adoración pagana y algunos no se arrepintieron de su inmoralidad. Pablo escribió en el capítulo 12, quizá tengo que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Ahora, tenemos que reconocer que Corinto era una ciudad llena de ídolos. Y había la necesidad de aplicar la primera exhortación del apóstol que tenemos aquí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pablo está diciendo que así debemos vivir. Y es una vida separada. O sea, es una
metáfora sencilla que está utilizando Deuteronomio 22 y versículo 10, que dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Y esta es una aplicación, o sea, es yugo desigual. Bueno, la enseñanza es que dos animales de dos razas diferentes no van a trabajar bien juntos. Entonces no deben hacerlo, no es algo prudente. O sea, es una prohibición contra una relación inapropiada creyente con incrédulo. Es una enseñanza fundada en las Escrituras del Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, es una enseñanza que hemos visto una y otra vez en nuestro estudio de Éxodo. No se encuentra, o sea, no se puede mezclar la adoración de Dios con la presencia de un becerro de oro. O sea, es una abominación. No se puede mezclar la adoración de Dios con un becerro de oro. Es una abominación. Es regresar a Egipto, es desconfiar en Dios. Entonces estoy citando Éxodo 32. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te has hecho este pueblo? Que has traído sobre él tan gran pecado. O sea, una separación es necesario si queremos andar en los caminos de nuestro Dios, si queremos conocerle a Él. Y se puede aplicarlo también al matrimonio. Y la ley de Dios es clara. Éxodo 34, versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Ahora, y el siguiente versículo empieza así, o tomando de sus hijas para tus hijos. Y a mí parece que a veces no entendemos la importancia de esta enseñanza. Y yo quiero decir algo a todos los solteros aquí esta mañana. Ancianos, jóvenes, a todos los solteros o solteras que están buscando una compañera o compañero. O sea, deben tener cuidado. Y a veces, al entrar a un salón o tener una reunión, tal vez de jóvenes, empiezan a eliminar unas chicas o unos chicos solamente por cosas externas. El enfoque a veces es solamente la cara o el cuerpo y no en las cosas más importantes. Lo más importante es si él o ella es un verdadero creyente con discernimiento espiritual. O sea, al saber que un amigo, un conocido está saliendo con alguien quien no es creyente, o saber que está empezando un cortejo con un incrédulo, o con alguien quien es solamente un simpatizante, debe llenarnos con miedo. Ahora, escuche con cuidado la reacción de Esdras cuando se enteró que se casaron creyentes con incrédulos. Esdras, capítulo 9. Cuando oí esto, rasqué mi vestido, o sea, la mezcla, creyentes, incrédulos. Cuando oí esto, rasqué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Ahora, ¿qué nos muestra acerca de Esdras? Bueno, algunos van a decir que, bueno, tenía pelo, pero es algo más. Ok, piénsalo. Él estaba tomando en serio la separación que existe entre luz y tinieblas. Y no estoy diciendo que tenemos que arrancar nuestro cabello.
Para algunos de ustedes sería bien difícil, ¿no? Pero estoy diciendo que tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero también quiero dejar claro algo. No es una exhortación de separarse de creyentes que no creen exactamente como nosotros, que no tienen la misma ética o doctrina. O sea, tenemos que mostrar, como una iglesia, como creyentes, tenemos que mostrar madurez y tolerancia con el pueblo de Dios. Así, en la misma iglesia podemos tener diferencias o diferentes opiniones, y está bien. Primero de Pedro, capítulo 1. Es un buen versículo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Pero tampoco es una exhortación de separarse totalmente de incrédulos. Puede tener incrédulos, ateos, judíos, musulmanes en casa para comer. Está bien. Los jóvenes en Babilonia, como Daniel, trabajaron con paganos. Jeremías enseñó en capítulo 29 de su profecía: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tenemos que preocuparnos. Estaban haciendo todo. Hablando de Daniel y los jóvenes, están haciendo todo para el bienestar de la ciudad de Babilonia, una ciudad pagana. Así, no era una exhortación separarse totalmente de incrédulos. Y además, si está casado con un incrédulo, no tienes que buscar divorcio. El apóstol Pablo escribió: si tuviera que separarse de todos los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en este caso os sería necesario salir del mundo, citando Pablo en 1 Corintios. Pero lo que tenemos aquí es una prohibición contra una vinculación o unión formal e íntima con incrédulos. Por eso tenemos una entrevista con todos los que quieren unirse con nuestra iglesia. Es necesario que tengamos todos la misma fe en Cristo y solamente en Cristo, porque el Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos una fe exclusiva y tenemos que cuidarlo. Pero también en los versículos 14 al 16 tenemos 5 preguntas retóricas que están apoyando esta manera de vivir o esta exhortación. 5 preguntas, y cada una requiere una respuesta negativa. Y el propósito de cada pregunta es mostrar que el pueblo de Dios es un pueblo distinto, separado de las prácticas y creencias de incrédulos. No hay nada en comunión entre justicia y la injusticia. Nada en común. No hay nada en común entre luz y las tinieblas. O sea, tinieblas representa, por un lado, el pecado, miserias, errores. Y por otro lado tenemos la luz, que representa la verdad, felicidad, la santidad, y no tiene nada en común. Y no hay comunión entre Cristo y Satanás. No hay nada en comunión entre el creyente y el incrédulo. Y la última pregunta afirma que no hay acuerdo entre el templo de Dios, hablando de la iglesia, y una adoración, comunión pagana, reconociendo dioses ajenos. Ahora, la exhortación clave de nuevo es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Y este es apoyado no solamente por las preguntas, sino también en los versículos 16 a 18 por medio de las promesas que tenemos en el Antiguo Testamento. Levítico 26. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Éxodo 29. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Promesas. Y podemos animarnos. No estamos solos. Pero en medio de las promesas, en el versículo 17, tenemos una repetición de la exhortación clave, pero amplificada. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, la responsabilidad que tenemos nosotros de cuidarnos del mundo alrededor y buscar la santidad. Y de nuevo, tenemos que recordar que cristianos, creyentes, discípulos de Cristo pueden tener una relación social con incrédulos o una relación por un matrimonio existente. Pedro escribió en su primera carta que los maridos que no creen a la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Pero la enseñanza que tenemos que guardar aquí es mantener la fe, la pureza de nuestra relación con Cristo. Ahora, para animarnos en esta obra y para mantener esta separación, tenemos las promesas. Versículo 16. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vosotros sois el templo de Dios viviente. Tenemos una relación íntima, especial con Dios y debe animarnos. Si Dios está con nosotros, ¿cómo voy a andar en el mundo? O sea, yo no puedo andar con Cristo y bailar con el mundo. Tengo que cuidarme. Versículo 18. Y seré para vosotros por Padre. Vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios está hablando, dándonos promesas para animarnos de perseverar en la fe. Y en conclusión, Pablo termina con una exhortación final. Versículo 1, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo importante es entender lo que está en juego aquí. Son las verdades fundamentales acerca de Dios. Ahora, realmente, ¿cuándo fue la última vez que ha recibido una invitación a adorar con un pagano o comer carne ofrecido a ídolos? Bueno, en nuestra cultura tal vez pensamos que, bueno, esto no va a pasar. Pero la verdad es que está pasando todos los días alrededor de nosotros y no sabemos lo que está pasando. O sea, es la tentación de ceder al pluralismo o la asimilación y no mantener la separación que debemos como creyentes. Ahora voy a ilustrar lo que estoy diciendo por medio de Nabucodonosor en el libro de Daniel. Ahora, el rey hizo una imagen. Y ustedes saben que la imagen era enorme. Estamos hablando de algo como 27 metros de altura y casi 3 metros de ancho, todo cubierto de oro. Y él pidió que todos adoraran la estatua.
Pero 3 jóvenes, antes hablamos de ellos, 3 jóvenes dijeron no. Daniel capítulo 3, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoraráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, esta fue la pregunta, fue un desafío. Ahora, para entender la importancia de la imagen, tenemos que recordar que Babilonia era una ciudad pluralista. Esto quiere decir una ciudad con muchas religiones, muchos dioses, diferentes tradiciones, y creo que el rey está diciendo que como una cultura, una nación, públicamente tenemos que unirnos todos. El pluralismo es la aceptación, reconocimiento, la tolerancia de la existencia de diferentes posiciones y pensamientos, y la unión podemos avanzar. Y creo que la imagen era el símbolo de esta unidad y el reconocimiento del cual era esencial para todos los que tuvieron autoridad. Ahora, hoy en día no tenemos una imagen, pero tenemos la misma tendencia en nuestra cultura. Es un principio de asimilación y hay mucha presión de conformarse. O sea, se puede tener su fe, pero públicamente, en el trabajo, en la escuela, debe ponerla a un lado para mostrar la unidad, para tener paz. O sea, puede tener tus creencias y tu fe a solas, en casa, tal vez con la familia, pero no se debe expresar o practicar su fe porque puede causar una división y el Estado es lo más importante. Ahora, yo quiero decirles que el Estado no es lo más importante. Nuestro Rey Cristo Jesús es lo más importante. Y si entendemos la enseñanza aquí, vamos a afirmar esta declaración. El peligro del pluralismo es poner su fe, sus creencias, principios bíblicos a un lado para sobrevivir. Y lo que tenemos aquí realmente es sumamente importante porque muchos asisten a buenas iglesias, leen la Biblia en casa, tienen principios cristianos, pero al entrar en el mundo real, fácilmente pueden conformar al mundo y andar en yugo desigual. Tenemos que expresar nuestra fe. Si realmente tenemos una relación con Cristo, tenemos que expresarlo. Tenemos que declarar lo que tenemos. Pero Sadrach, Mesach, Abednego eran diferentes. Y tenemos que notar que tuvieron posiciones de responsabilidad en un gobierno pagano, que habían recibido toda su educación dentro del sistema. Ellos con Daniel estaban metidos hasta el cuello en la cultura y los pensamientos de Babilonia. Formaron parte del gobierno. Estaban haciendo todo para el bienestar de la ciudad. Pero cuando les dijeron que pusiera su fe a un lado para inclinarse y seguir la multitud delante de un Dios ajeno y todo lo que representaba, dijeron no, de ninguna manera. Y es lo que necesitamos nosotros. Podemos trabajar con incrédulos, podemos invitarles a casa, pero en cuanto a la fe tenemos que expresarnos claramente. Ahora, si eres creyente, viviendo en Lima, estudiando en Lima, trabajando en Lima, está bajo la misma presión de conformarse y seguir la imagen
que el Estado ha creado. Y este es el peligro del pluralismo. Pero aquí quiero que vean que al tener una fe verdadera, al apreciar las promesas, podemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. O sea, los jóvenes dijeron al rey, estoy citando Daniel 3, versículo 17, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, tenemos que hacer la misma cosa, es hacer la misma declaración de no andar en yugo desigual con los incrédulos. Pero es algo más que solamente mantener una separación. Es reconocer que esta separación es para la gloria de Dios. Esta separación es para honrar su nombre, para el testimonio de la iglesia, y también es por nuestro bienestar y santificación. Crecimiento espiritual. Voy a citar de nuevo, versículo 1, capítulo 7. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Realmente este versículo pertenece al capítulo 6. Porque es la conclusión apropiada de todo lo que hemos visto. Pablo está terminando su mensaje. Habla de las promesas. Y hay por lo menos 3 promesas que ya hemos visto. 16, versículo 16, la morada de Dios en nosotros. Versículo 17, a favor de Dios. Y el tercero, en el versículo 18, es que somos sus hijos e hijas. Y habiendo visto estas promesas, una relación íntima con Él y la certeza de su amor, el apóstol dice, limpiémonos. Y no es solamente mantenernos limpios al evitar la contaminación, pero siendo ya contaminados por nuestra naturaleza, tenemos que esforzarnos alcanzar la pureza. Ahora, en un sentido, la obra de purificación, santificación, es completamente la obra de Dios. Es una santificación posicional que tenemos en Cristo Jesús al momento de nacer de nuevo. Al entrar en una relación íntima con Cristo, tenemos una nueva posición. Tenemos la santificación, es lo que tenemos en Efesios capítulo 5, que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es una obra completa, la santificación, y por eso podemos decir, yo estoy hablando con los santos. Poner aparte para un propósito especial es una obra de Dios. Pero por otro lado, la obra de Dios es algo que tenemos que hacer también nosotros. Tenemos que buscar la santificación, tenemos que seguir el crecimiento. Ahora estoy citando Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. Quiere decir que tenemos que seguir la santidad. O tal vez debo preguntar, ¿qué es tu propósito en vivir? ¿Qué es lo que quieres lograr durante el tiempo que tienes aquí en la tierra?
Y espero que puedan decir que es lograr una relación íntima de Dios y la santidad. Es vivir en Cristo y reflejar Cristo en mi manera de expresarme. O sea, la manera de hacerlo es evitar el yugo desigual que ofrece el mundo alrededor. Yugo desigual con incrédulos, yugo desigual con las tinieblas, con la injusticia, pero en cambio no es solamente algo negativo lo que tenemos que dejar, tenemos que poner, tenemos que buscar la santidad. Sed santos, porque yo soy santo. En otro sitio dice, seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora la pregunta es si es tu anhelo. ¿Estás siguiendo la meta de la santidad? ¿Tienes una relación íntima con Cristo? ¿Entiendes la importancia de vivir una vida separada, apartado del mal? Buscando la justicia, la santidad, viviendo en la luz. ¿O todavía quieres quedarse en las sombras y esconderse en las tinieblas? La invitación esta mañana es venir a los pies de Cristo Jesús. Crecer en el conocimiento de Él. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que el Señor esté obrando en medio de nosotros, que haya crecimiento, discernimiento. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu bondad para con nosotros, por la oportunidad de abrir la palabra tuya. Oh Espíritu de Dios, pedimos que estés obrando en vidas. Hay personas aquí esta mañana que realmente deben apartarse del mundo. Quieren vivir por un lado en la iglesia y otro lado en las tinieblas, y no es posible. Oh Padre, hay personas aquí que se encuentran en tinieblas y tienen que buscar la luz, y hay esperanza, pero hay que acudir a Cristo Jesús, el Salvador. Venid a mí todos los que estáis cargados. Hay esperanza, dice el Cristo. Oh Padre, te damos gracias por esta oportunidad de presentar la palabra tuya. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén.